Grabar. Ahí está. ¿Qué decía? Decía que verifique la función que sea derivable en 0, 0 en toda dirección. Y te dice que calcules f' de 0, 0 en dirección al versor 3/5, 4/5, ¿no? O sea, me está pidiendo una derivada direccional, es lo que yo entiendo del enunciado. Primero hay que ver si es derivable, pero supongo, ¿no?, que si me piden calcular una derivada direccional. Bueno, f de xy es una función partida que es 2x por y al cuadrado sobre x cuadrado más y a la cuarta. Esto es si x distinto de 0, del 0, 0, ¿no? Si x y distinto del 0, 0 y 0 si x y es igual al 0, 0. Bueno, hagamos, ¿no?, un poco de repaso. ¿Cómo chequeaba yo si una función era diferenciable o no? ¿Quién se acuerda? Chequear diferenciable, no, derivabilidad, me decía, ¿no? Si es derivable en el 0, 0. Ahí está. ¿Qué tenía que ver? La definición con T, ¿no? La definición de derivabilidad decís. Claro, sí. Sí, ¿no? No estaría mal hacer la definición. ¿No hay alguna otra forma de chequear que sea derivable una función? Que exista límite, ¿no era? Sí, sí, bien, o sea, que quería que venga por ahí. Claro, porque siempre trato, ¿no?, de no usar la definición, porque como decimos con Seba a veces se vuelve re engorroso y usar la definición vendría a ser como el modo Dios. Entonces, tratamos como de evitar usar la definición de, ya sea de derivabilidad, diferenciabilidad y todo eso. Casos en los que hay que recurrir a la definición sí o sí, derivabilidad, es cuando la función no es continua en el punto, que eso es lo que primero que tenemos que chequear, ¿no?, para que sea continua la función. Y cuando la función está definida por ramas, que bueno, acá está definida por ramas, lamentablemente, entonces vamos a ver qué onda la definición de derivadas. Que bueno, nada, qué sé yo, hagámoslo, a ver qué nos aparece. Entonces, tenemos que calcular, verificar que la función sea derivable. ¿Qué pasó? Que la función sea derivable en el 0, 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tendríamos que calcular las derivadas parciales de primer orden, ¿no? Y como la función está definida por ramas, como dije antes, vamos a tener que determinar mediante la definición de derivada la existencia en el origen, bueno, justo en este caso. Entonces, escribamos, ¿no?, la definición, que si se acuerdan, tendría que ser lo siguiente, ¿no? Para que la función sea derivable, tenía que pasar lo siguiente. F' de x en el 0, 0 va a tener que ser igual al límite, ¿no?, de x tendiendo a 0, de f de x0 menos f de 0, 0. Estas formulitas, ¿no?, siempre ténganselas a mano, pues yo no me la acuerdo de memoria tampoco. Así que, bueno, eso, ténganselas siempre a mano. Y esto sobre x, ¿no? Entonces voy a tener que calcular este límite que, bueno, ahora lo haremos. Entonces, donde dice y, lo que me está diciendo es que ponga 0. Límite de x tendiendo a 0 de... Me va a quedar entonces, ¿qué me va a quedar? Chicos.
¿Nadie? 0, 0, ¿no? 0, 0 ¿qué? 0 menos 0 O sea, 0 menos 0 sobre sobre x. x, sí. Bien. 0 menos 0 sobre x. Bueno, y esto claramente no, es 0, entonces el límite de 0 va a ser igual a 0. O sea que mi f' de x en el 0, 0 va a ser igual a 0. Y ahora, bueno, tengo que demostrar análogamente qué pasa para f' de y. En el 0, 0 igual. Entonces voy a tener que el límite de y tendiendo a 0 va a ser f de 0i menos f de 0, 0. Todo esto sobre i. Ahí está. Entonces esto va a ser igual al límite de i tendiendo a 0. Y hacemos lo mismo que hicimos antes, pero ahora decimos que x es 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Cero menos 0 también. Perfecto, ahí está. 0 menos 0 sobre i, ¿no? Que esto va a ser 0, entonces el límite de i tendiendo a 0 va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Lo que hice ahí fue aplicar la definición y fíjense que, buenísimo, no me quedó nada raro, era bastante fácil. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, supongamos que se entendió. Bueno, entonces la función sí es derivable en el 0, 0. O sea que primer parte del ejercicio, listo, ¿no? Y después me pedía, paren que vuelvo, acá, me decía que calculemos la derivada direccional en el 0, 0 en dirección al versor 3/5, 4/5. Me pide entonces derivada direccional f' de 0, 0 en dirección al versor 3/5, 4/5. Que fíjense que definitivamente es un versor. Cuando yo hablo de derivada direccional es siempre en dirección a un versor. O sea que el 3/5, 4/5 está bien porque justamente es un versor. Bueno, ¿alguien se acuerda de cómo se calculaba la derivada direccional? Estaba la definición, ¿no? Y después había como un truquito, ¿no? Pero que ese truquito servía si la función era diferenciable. Que bueno, en este caso no sabemos, puede ser que no. Así que usemos la definición de derivada direccional. Esto es para que se queden como bien seguros de que están haciendo bien, porque yo no sé si la función es diferenciable o no. Así que bueno, hagámoslo por definición, ¿no? Que la definición decía lo siguiente, voy a tener que aplicar lo que pongo acá. Paren que no me lo acuerdo, que lo tengo acá anotado. Acá está. Decía lo siguiente, que el límite de t tendiendo a 0, ¿no? Esto va a ser igual a f' de 0, 0 en dirección a 3/5, 4/5. El límite de t tendiendo a 0 va a ser igual a f evaluada en el punto, o sea 0, más t por 3/5, ¿no? Como mi coordenada y del vector. Más, más b, ¿no? Que vendría a ser 0 de vuelta porque estoy trabajando en el origen, más t por mi coordenada y del versor, que es 4/5, menos f evaluada en el 0, 0, ¿no? En el punto, que estoy trabajando en el origen. Todo esto sobre... Ahí está. Todo esto sobre t. Y esa vendría a ser la definición de derivada direccional, si yo quiero calcular una derivada direccional.
Bueno, entonces ahora lo único que tenemos que hacer es resolver este límite que tendría yo acá. Entonces, el límite de t tendiendo a 0 va a ser f cuando x es t por 3/5 y es t por 4/5. O sea que yo en esta de acá arriba, voy a decir que x es t por 3/5 e y es t por 4/5. Entonces, a ver, escribámoslo. Voy a tener 2 por x por y al cuadrado, 2 por x por y al cuadrado, uy, uy, paren que se me tildó, pero, che, se me tildó. ¿Se me sigue escuchando? ¿O yo también me quedé tildada? No, no, sí se escucha. A ver, espérenme un segundito, No sé por qué se me tildó. Pero, ahí está, ahí se destildó. Ahí está, creo que ya está, ¿no? Ahí se muevo todo. Bueno, Sí, sí. genial. Bueno, entonces, como decía, ahora voy a reemplazar en mi función, ¿no? Donde dice x, voy a poner 3/5 t y donde dice y, voy a poner 4/5 t. Entonces, esto era 2 por x por y al cuadrado. Voy a tener 2 por x, que x es 3/5 t, por y al cuadrado, que y es 4/5 t, o sea que voy a tener 16/25 t cuadrado, ¿no? Si me equivoco en una cuenta, me paran. Y esto sobre... Y acá era x cuadrado y cuadrado. ¿Sí? No, y a la cuarta, ahí está. X cuadrado más y a la cuarta, ¿no? O sea que voy a tener 3/5 por t al cuadrado, que va a ser 9/25 t cuadrado, más, bueno, y esto ya a la cuarta ya no sé cuánto va a ser. Y a la cuarta. Chicos, ¿Cómo no escuché? ¿cuánto va a ser y a la cuarta? O sea, t a la cuarta por... O sea, hay que hacer 4 a la cuarta sobre 5 a la cuarta. 256 sobre 625. 256, 625. Ahí está. Bueno, ahí hice como la primer parte, ¿no? De mi definición. Hice esto. Y ahora me dice menos f evaluada en el 0, 0, que como es partida, me lo da, ¿no? Me dice que si x es igual al 0, 0, la función vale 0, ¿no? Entonces, menos 0. Y todo esto sobre t. ¿No? Hasta ahí vamos bien. Es un poco la cuenta engorrosa, pero hasta ahí, ¿cómo vienen? Bien, bien. Bien, bueno, genial. Bueno, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer, no? Tendría como que acomodar un poquito, ¿no? Aunque sea esto que tengo acá. A ver si puedo tachar algunas cosas y me queda un límite un poco menos complicado. Entonces, esta T, ¿no? Es lo mismo que tenerla multiplicada acá abajo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces, primero escribamos eso, a ver si se nos cae alguna idea. Entonces, voy a tener acá. ¿Alguien me hace esta multiplicación? 2 por 3/5 por 16/25. 2 por 3/5 por 16/25. 96 sobre 125.
96 sobre 125. 125, sí. Bien, 125 por t al cubo, ¿no? Sí. Sí. Sobre, y acá voy a tener t, ¿no? O sea que se me multiplican ambos términos. Me va a quedar 925 t cubo más 256, 625 t quinta, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Sacar factor común de cubo y simplificas. Claro, hagamos eso a ver qué pasa. Sigo acá abajo, ¿eh? Límite de t tendiendo a 0. De lo de arriba queda igual, 96, 125 t cubo sobre, y acá me va a quedar t cubo, ¿no? Por, abro paréntesis, 925 avos más 256, 625 t cuadrado. ¿Está bien ahí? Entonces t cubo se me va con t cubo. Entonces me quedaría que tengo que calcular el límite de t tendiendo a 0 de 96, 125 avos sobre 9, 25 avos más 256 sobre 625 t cuadrado. Bueno, ¿y cuánto me da esto, no? Esto me tiende a 0. Entonces voy a tener que hacer esta división. ¿Cuánto da? 32 sobre 15. 32 sobre 15. Dame un toque que lo chequeo. Que yo también tengo la calculadora. 2,3 en numérico. El 13 es 32. periódico. Ok. 2,13, ¿no? Periódico. Sí, sí. O sea, vamos a poner así, ¿no? Porque el campus me pide 4 cifras significativas, si mal no me acuerdo. Y paren, a ver cómo veo yo la respuesta. A ver. 21, Tenés que 33, poner. ¿no? Sí. Ahí está, enviar. Ah, pero ven que a mí no me dice el resultado. Paren. A ver si esto Sí, está. sí, era 21,33. Ah, bueno, genial. Ahí está, 21,33. Eso es lo que había que meter en la respuesta. No sé quién había preguntado este ejercicio, pero ¿quedó claro? Sí, sí, ahí pude encontrar el error que tenía. Ah, buenísimo, genial. Siempre es un error de cuenta, ¿eh? Sí, sí, en lugar de elevar la i a la cuarta, lo Ah, elevé al al cuadrado. cuadrado. Chao, sí. Entonces estaba buscando ahí el error, pero era ese. Gracias, profe. Buenísimo. No, de nada. Bueno, y este es así. Listo, ahí terminó. Este vendría a ser el resultado. Este es el valor de mi derivada direccional en el 0, 0 en dirección 3 quintos, 4 quintos. Bueno, ¿alguna otra duda del juego de Yo compuesta tengo duda del implícita? 3,1. ¿Cómo? Perdón. El juego 3,1, puede ser. Juego, dame un segundo, ¿eh? Juego 3.1, diferenciabilidad, ¿no? Sí, sí. A ver, Sí, sí. vamos a ver qué dice. Te dice, defina derivada direccional de f en un punto A según un versor, que bueno, eso es copiar literalmente la definición, eso no lo vamos a hacer. Y dice, dado f de x y z igual a x por y al cuadrado más x y z, calcule el valor de la derivada direccional máxima de f en el punto 1, 1, 1 y determine la correspondiente dirección. Bueno, esto es, no sé si se acuerdan, que yo les hice como un cuadrito en una de las clases que decía, ¿no? ¿Qué pasaba cuando me pedían calcular derivada direccional máxima, derivada direccional mínima y derivada direccional nula? Bueno,
es básicamente hacer eso, que ahora lo hacemos. Entonces, tengo que calcular el valor de la derivada direccional máxima. Me pide el valor. Bien, en el punto 1, 1, 1. Vamos a escribir nuestro f de x y z. Acá está. Lo hago acá al costadito. F de x y z va a ser igual a algo que no me acuerdo, que ahora vuelvo, en el punto 1, 1, 1. Esto iba a ser x por y al cuadrado más x y z. Y me pide que calcule el valor de la derivada direccional máxima. ¿Alguien lo hizo chicos? Como pregunté por el pasado. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, a ver, cuéntenme qué hicieron. Bueno, primero sacar las derivadas parciales. Bien, o sea, sacaste las derivadas parciales de tu función. O sea, f' de x, f' de y y f' de z, ¿no? Que si yo Sí. tengo todas mis derivadas parciales, ¿no? Voy a tener el gradiente de la función. Claro. Claro. Perfecto. Bueno, saquemos entonces las derivadas parciales. ¿Quién me ayuda? F' de x, ¿cuánto va a ser? Y al cuadrado más x por z puede ser. Y al No, no, y y por Z. z. Y por Claro. z, ahí está. Y por z. F' de y, 2xy más xz, creo que es. perfecto. Y por último, f de z, X sí. X bien, sí. x y. ¿No? Entonces, el gradiente de mi función en x y z va a ser igual, ¿no?, al conjunto de mis derivadas parciales. O sea que va a ser y cuadrado más y z, coma, 2xy más xz, coma, xy. Ahí está. Ese vendría a ser mi gradiente de la función. ¿Y ahora qué tengo que hacer para calcular el valor de la derivada direccional máxima? Evaluarlo en el punto 1, 1, 1. Bien, primero voy a evaluar el gradiente en el 1, 1, 1. Ahí está. ¿Qué? ¿Cuánto va a ser? Todo por 1, ¿no? O sea que tengo 1 al cuadrado más 1 por 1, 2. 2 por 1 por 1 va a ser 2, más 1 por 1, 3. Y 1 por 1, 1, ¿no? Ese vendría a ser. ¿Me equivoqué en algo? No, 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 está perfecto. está bien. Perfecto. Bueno, y ahora por último, ¿cómo calculo el valor de la derivada direccional máxima? Recontra fácil. El módulo de ese gradiente. Perfecto. F', ¿no? Llamémoslo así, qué sé yo. Va a ser el módulo del gradiente de la función en el 1, 1, 1. O sea que, ¿cuánto me da? ¿Quién me lo hace? Da raíz de 14. La raíz de 14. Bien. ¿Y esto cuánto es? 3,74. ¿Cuánto? 3,7416. 3,7416. O sea, me quedo con hasta con 4 Sí. cifras significativas. O sea que yo tendría que meter, o sea, este ya es el resultado. Este es el valor de mi derivada direccional máxima. Que esto es lo que yo tendría que meter como clave. Acá. 3471. Que bueno, igual creo que no me da los resultados. No sé por qué no me dan los resultados. Pero está bien. ¿Alguno lo metió y le dio esto? Sí, sí, da eso. Ah, bueno, genial. Ah, bueno, y fíjense que nos olvidamos de
determine, esto no es la respuesta, ¿no? Pero determine la correspondiente dirección, ¿no? O sea, lo que sacamos acá es el valor de la derivada direccional máxima. Y si me preguntan la dirección de la derivada direccional máxima, la dirección va a ser el gradiente evaluado en el punto. No, perdón, me equivoqué. Va a ser el gradiente El evaluado en punto el sobre el punto. gradiente. Sobre el módulo, ahora sí, que es como dijo el compañero, me quedaría el 231 sobre raíz de 14. Esa vendría a ser mi dirección. Bueno, eso supuestamente era un cuadrado. Esa es la dirección. Pero igual lo que había que meter de respuesta era el valor, esto que está acá. ¿Sí se entendió? No sé quién había preguntado de este, pero ¿quedó claro? Era sacar el Yo gradiente. Sí, era sacar el sí, gradiente y sí, del gradiente hacer el módulo. sí, entendí. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos, del juego de compuesta implícita? ¿Nadie? ¿Nada? ¿Nadie tiene dudas? Milagros, Sí, por el chat te preguntaron del 14 y el 15 de esta unidad, de la que era para hoy, de la unidad 6. el 14 y el 15 de la guía. Claro. Ok, o sea, de la unidad 6. A ver, paren, porque tengo ya un, un quilombo de páginas. La guía la tengo acá, sí. Eh, 14, estoy en la unidad 6, me parece, ¿no? Diferenciabilidad, sí. Bueno, a ver, el 15 y el 16. ¿Estos están en la guía de actividades que dio Seba? Digo, pregunto por las dudas porque algunos no van. Tienen cosas que todavía no ¿Es vimos. en la unidad Sí. 5 soy yo? Uy, no sé. Porque si es plano tangente, creo que es Ah, la sí, 5. tenés razón. Gracias. No, de nada. Acá, ahí está. Ok. Unidad 6. 14 y 15. Espérame un segundito, que por algún lado los tengo. Bueno, a ver. Sea A un punto de la superficie de nivel del campo escalar y pi0, el plano tangente en dicha superficie, en A, demuestre que la derivada direccional de f en A es siempre nula si se calcula en la dirección que va desde A hasta cualquier punto. ¿Querés que haga yo? Sí, Seba, gracias. Me viniste a salvar. Ahí va. El otro sí lo hago, el 16. No, chicos, lo que No, demostración. era el 14 y 15, dice. Ah, bueno, perdón. Había entendido 15 y 16. A ver, bueno, vamos con... ¿Para qué? Ah, sí, puedo seguir grabando, ¿no? ¿Sigo grabando? Sí, si querés grabo yo y lo subo yo, así que vos explica tranquilo. Ya bien. Pero seguís presentando vos, me parece, mirá. ¿Cómo? ¿O no? Ah, no, no dije nada de creo, me confundí yo. Sino que estoy compartiendo yo eso. Sí, sí, pensé que estaba compartiendo milagros. ¿No? Claro. No, chicos, si es demostración, se lo dejo a Seba. A ver, vamos con el... dijimos unidad 6. 6. 6:15 creo que era, ¿no? Sí, 14, 15. Tenía dudas. Empecemos con el 14. Sí, son bastante teóricos, digo. Sí, entonces tenemos una función definida de R2 menos el 0 o sea, menos el 0, 0 en los reales. De manera tal que f de xy es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado. Calcule la derivada direccional de f en el punto x0 y 0
de su dominio natural en la dirección normal exterior a la línea de nivel de f que pasa por dicho punto. Entonces, el conjunto de nivel K de f al cual pertenece ese punto estará dado por todos los puntos del dominio que hacen que la función tome el valor k, f de xy sea igual a k. ¿De acuerdo? Todos los puntos que hacen que la función tome el valor k, siendo que x0 y 0 pertenecen a ese conjunto de nivel k de f, son los que pertenecen al conjunto de nivel k. Entonces, como este punto pertenece al conjunto de nivel, significa que f de x0 y 0 toma ese valor de k. O dicho de otra manera, el logaritmo natural de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado es igual a k. O lo que es equivalente, x0 al cuadrado más y0 al cuadrado es igual a e elevado a la k. K es una constante que no sabemos cuál es, y e elevado a la k será un valor positivo. Vamos a llamarlo C, le pongo una letra, no sé cuánto vale. Lo que es importante es que, fíjense, el conjunto de nivel va a tener forma de una circunferencia centrada en el origen de radio, si quieren le voy a poner así, de radio C, lo pongo como C al cuadrado la constante. Entonces, nosotros tenemos en el plano XY el conjunto de nivel un punto de coordenadas x0 y 0 que pertenece a ese conjunto de nivel k de la función f, donde el radio de esa circunferencia es c. La dirección normal exterior, fíjense, va a estar dada por un versor que apunta, ¿sí?, hacia el exterior de la circunferencia. Cuando habla de normal exterior quiere decir que era una curva cerrada. La parte de adentro es la interior, la parte de afuera la exterior. Perdón. Entonces, tenemos que calcular la derivada de esta función en el punto x0 y 0 en la dirección de un versor que apunta en esa dirección. Fíjense que si tenemos, voy a marcar en verde, este es el vector, vamos a llamarlo vector b, el vector b es el vector x0 y 0. Y voy a tomar como versor n a un vector, por ser esta curva una circunferencia, es un vector que tiene la misma dirección que b y norma 1. Entonces voy a tomar como n al vector dividido su norma. O sea, x0 y 0 dividido la norma de ese vector. Fíjense que yo dibujé el punto x0 y 0 acá, pero esto vale para cualquier punto sobre la circunferencia. Yo lo dibujé ahí por ponerlo en algún lugar cualquiera. Entonces, la derivada de la función f en la dirección del versor n en el punto de coordenadas x0 y 0 va a ser igual
al producto gradiente de f evaluado en x0 y 0 por el versor n. El gradiente de f, tengo que calcular las derivadas parciales de f. La derivada del logaritmo es 1 sobre x cuadrado más y cuadrado por la derivada del argumento del logaritmo respecto a x, que es 2x. Y esto evaluado en x0 y 0, entonces le ponemos todo esto en x0 y 0, coma. La derivada respecto de y es similar, x0 al cuadrado más y0 al cuadrado, por la derivada del argumento del logaritmo respecto de y, que es 2y. También evaluado en x0 y 0. Por el versor, que es x0 dividido la raíz cuadrada de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado, coma, y0 dividido la raíz cuadrada de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado. Si multiplicamos escalarmente ambos vectores, nos queda en el numerador 2x0 al cuadrado más 2y0 al cuadrado. Y en el denominador común va a ser x0 al cuadrado más y0 al cuadrado multiplicado por la raíz cuadrada de x0 al cuadrado más y0 al cuadrado. O sea, producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. O sea, 1 más 1 medio, que es 3 medios. Si sacamos factor común 2, nos va a quedar x0 al cuadrado más y0 al cuadrado dividido x0 al cuadrado más y0 al cuadrado a 3 medios. O sea, exponente que da cociente de potencia igual base, se restan los exponentes, o sea, el exponente es 1. O sea, lo que hago es saco factor común 2. Me queda exponente 1 menos 3 medios, es menos 1 medio. O sea, lo mismo que x0 al cuadrado más y0 al cuadrado a la 1 medio o raíz. Bueno, creo que ese es el resultado. No sé si se dice la guía. El 6, 14 era. Ahí está, perfecto. Sí, sí, está perfecto. ¿Alguna duda? Con el 14. No, clarísimo. Bien, pasamos al 15 si quieren, que era, parece un enunciado medio enroscado. Vamos a ver. Entonces, 6, 15. Dice, sea un punto de una superficie de nivel del campo escalar F. O sea, tenemos un punto A que pertenece a un conjunto de nivel de la función F. Vamos a ver si no me dicen otra cosa, lo voy a llamar conjunto de nivel K. Este punto. Y pi0 es el plano tangente a dicha superficie en A. A este. En el punto A. Y esta me dicen que es una superficie de nivel. El conjunto de nivel S es el conjunto de nivel K de F. O sea, la superficie de nivel es la misma.
Demuestre que la derivada direccional de f en A es siempre nula si se calcula en la dirección que va desde A hacia cualquier punto que pertenece al plano. O sea, lo que están diciendo es esto. Voy a hacer primero el dibujito para entender qué es lo que están pidiendo. En el espacio tridimensional tenemos una superficie que es el conjunto de nivel K de la función f. Tenemos un punto que pertenece a esa superficie. Y además tenemos un plano que es tangente a la superficie. Me dicen que demuestre que la derivada direccional de f en A es siempre nula si se calcula en la dirección que va de A hacia cualquier punto X. Bien, tomo un punto cualquiera del plano, ese punto que está acá. El vector que va desde el punto A hacia ese punto cualquiera que está en el plano está contenido en el plano rojo, en el plano tangente. Ese es un vector B. La idea es que la derivada de f en la dirección que va desde A hacia cualquier punto del plano, evaluada en el punto A, va a ser igual al gradiente de f evaluado en A por el versor correspondiente. Ahora es bastante, creo que sencillo. Si S es el conjunto de nivel, el gradiente de f evaluado en A es un vector normal a la superficie. Por lo tanto, el ángulo que hay entre un vector normal a la superficie y un vector que está contenido en el plano tangente es de 90 grados. O sea, este ángulo es pi sobre 2 o 90 grados, como quieran llamarlo. Bueno, o sea, mucho en realidad para decir no hay, porque ya está. Si el gradiente de f, este vector y el versor b, o el vector b son ortogonales, el producto escalar va a dar 0. O sea, a ver, mucho para decir no hay. Ya está, pues son ortogonales esos dos. ¿Me siguen? Sí, sí, me faltó el último concepto gráfico. No lo veía bien. ¿Qué cosa? ¿El dibujito? Sí, el dibujito. Me gustaba ver eso de 90 grados. Está bien. Sí, bueno, esquemáticamente no pareciera, pero tiene 90 grados. O sea, repito, un vector que está contenido en el plano tangente con un vector normal al plano tangente o normal a la superficie, lo mismo. Justamente tiene 90 grados. Bueno, no sé si tienen algún otro problema para consultar. Yo tenía una duda del ejercicio 5 de la unidad 6 también.
Esa sería como la segunda parte de ese ejercicio igual. 5 de la unidad. La duda va más en la pregunta, digamos, en donde dice se puede aplicar la regla de la cadena. Porque sacar H, la verdad no fue complicado. A eso voy. Sí, reemplazar una por otra. Claro, eso es lo de menos. Mi duda es en la Claro. pregunta, ¿qué es lo que habría que analizar para ver el tema de Pero la regla de bueno, la cadena? por eso lo planteo. F es una función de dos variables, U y B, que es igual al módulo de U menos 1 menos B. Aparte G, una función de las variables X y, que es igual a 1 más X cuadrado, 2y menos 1. Me dicen que H es F compuesta con G. Es derivable, hay que demostrar que es derivable en 0, 0. Entonces, H, las variables de G son las de H. H de X y es igual a F evaluado en G de X y, o sea, F evaluado en 1 más X cuadrado, 2y menos 1. Y si aplicamos la función F a esta expresión es el módulo de U, o sea, en este caso sería 1 más X al cuadrado, menos 1, por las barras de módulo, menos B, o sea, menos 2y más 1. Los 1 se cancelan, o sea que queda el módulo de X al cuadrado, y el módulo de X al cuadrado es X al cuadrado. O sea que h de x y, la función compuesta, termina siendo x al cuadrado menos 2y más 1, que es una función polinómica. Por lo tanto, h es de clase C1, o sea que es, por lo tanto, es derivable en toda dirección. Toda dirección. Ahora viene a decir supongo la duda, ¿no? La pregunta que decía, ¿se puede aplicar la regla de la cadena? La idea era que la regla de la cadena dice que si f es de clase C1, por lo menos alrededor del punto G de XY, y G es de clase C1, por lo menos en un entorno de XY, entonces se puede garantizar que H es de clase C1 en un entorno de XY. El G no hay ni problema porque G es una función, en realidad es una función vectorial, la rayita de vector, la que estamos acostumbrados, que es una función vectorial que está compuesta por funciones polinómicas y es de clase C1, no hay problema. El problema seguro que viene acá con F porque está definida en un punto donde seguro que va a haber problemas. O sea, en G de 0, 0,
seguro que ahí U debe valer 1. Entonces ahí es donde va a fallar, es seguro que F no es de clase C1. Así que vamos a demostrar eso. Tenemos para xy igual a 0, 0, que de 0, 0 es igual a 1 menos 1. ¿Está bien? Entonces, la pregunta es, ¿F es de clase C1 en 1 menos 1? Ven que ahí va a haber un problema, en U igual a 1. La idea es que la función, al estar definida con las barras de módulo, no será, Derivable, en no definitiva. será derivable. Vamos a escribirla así. F de V la podemos escribir como cuando U es mayor o igual a 1, menos B, esto es si U es mayor o igual a 1. Y la función va a ser menos U más 1 menos B si U es menor que 1, por definición de módulo. Entonces, voy a calcular la derivada de f respecto a la variable u en el punto 1 menos 1, que va a ser igual al límite para t tendiendo a 0 de la función evaluada en el punto, incrementada la variable u, menos 1, menos la función evaluada en 1 menos 1, dividido t. Bueno, acá es donde, si t es positivo, tiende a 0 por derecha, usaré la rama de arriba porque u va a ser mayor que 1, y si t es negativo, tendré que usar la rama de abajo para evaluar la función. Entonces vamos a calcular el límite para t tendiendo a 0 por derecha de la función. Entonces si t es positivo, 1 más t es mayor a 1, o sea que usamos esa rama, o sea que tenemos u menos 1 menos b, menos, y u ya dijimos que es 1 y b menos 1. Ahí me he olvidado, voy a hacer reemplazo. Perdón. La función evaluada en 1 más t es 1 más t menos 1 menos b, o sea, más 1. Menos la función evaluada en 1 menos 1, en 1 menos 1 se cancela, menos 1 es más 1. ¿Está bien? Sí, sí. 1 menos 1, 0, b menos 1. Todo esto dividido t. Entonces nos queda 1 y menos 1, 1 menos 1, y t con t se cancelan y queda 1. Por otro lado, si evaluamos el límite para t tendiendo a 0 por izquierda, en este caso usaré la rama inferior. La función u vale 1 más t, o sea, es menos 1 menos 1 menos t, más 1, menos b. Y b es menos 1. Se queda más 1. Menos la función evaluada en 1 menos 1, que es 1 más 1. Todo eso dividido t.
Entonces, menos 1 con más 1 y menos 1 se cancela, menos t sobre t es menos 1. Como son los límites distintos, significa que no existe la derivada parcial de f respecto a la variable en 1 menos 1. Por lo tanto, si no existe una derivada, f no es de clase C1 en un entorno o en el punto 1 menos 1. Entonces, no se cumple una de las hipótesis para aplicar la regla de la cadena o derivación de funciones compuestas. Todo el tema pasa por el entonces. La regla de la cadena dice, si f es de clase C1 acá y g es de clase C1 acá, entonces la compuesta es de clase C1. Ahí. Ahora, que sea falsa la hipótesis no quiere decir que la función compuesta no pueda ser de clase C1. ¿Entiende? Que el antecedente sea falso no implica que el consecuente también lo sea. Claro, tendría Puede que ser. decir sí, solo sí. Claro, si fuera sí, sí. una doble implicación, Claro, ahí sí. ahí La sí. regla de la cadena, claro, la regla de la cadena dice, bueno, entonces, si pasa las hipótesis, entonces la consecuencia es que la compuesta de clase C1, bueno, en este caso, una de las hipótesis no aplica, entonces no puedo aplicar la regla de la cadena, pero no deja de ser derivable esta función en el 0,0. La función compuesta. Perfecto, profe. Mil gracias. Una consulta que puede ser ya de varias clases, pero una derivada parcial, digamos, tiene que tener justamente un valor único, ¿no? Pero las derivadas parciales, siendo de x e y, pueden ser distintas entre una misma función. Claro, sí, Sí. lo más común es que sean distintas, sí. Claro. Está bien, perfecto. Claro, pero para calcular una derivada parcial, como hizo Seba recién, viste que calculas límites. Y esos límites sí te tienen que dar igual. Claro. Como Sí, le pasó a porque Seba recién que le dieron distintos y justamente por eso no existía la derivada parcial. claro, porque es derivada por definición. Claro, Claro. esto es más que, sí, esto es un límite por derecha y un límite, es análisis 1 esto. Mm. El Claro, límite sí, sí. por derecha y por izquierda son distintos, no existe ese límite. Que casualidad ese límite no era ni más ni menos que la derivada parcial de la función, pero digamos, el concepto este es de análisis 1, que no, Sí, sí. Perfecto. la inexistencia del límite. Profe, perdón, ¿y la definición de regla de la cadena estaba en el apunte o capaz a mí se me pasó y no lo vi? No, me parece que creo que no dice regla de la cadena, pero es el teorema sobre derivación de funciones compuestas, Ok, que en realidad lo vimos dos veces nosotros. Primero cuando estudiamos funciones escalares, a ver, espera que voy así a mostrarles dónde está. Vamos a los PDF. Funciones de varias variables. Del apunte. Voy a andar por acá. Funciones compuestas. Acá justo, funciones compuestas. Acá teníamos un primer teorema de funciones compuestas, de funciones de varias variables, ¿no? Funciones escalares. Donde acá teníamos una composición de funciones. Era un primer caso. ¿Bien? Pero después en el apunte de
funciones vectoriales teníamos el caso más general, en donde ese era un caso particular, que es donde aparecen las matrices jacobianas. Curvas no. Diferenciabilidad. Acá definimos matriz jacobiana. No. Acá está el teorema 9. Este es lo que podría ser, considerarse la regla de la cadena. Y tienen dos funciones, el caso más general de todo, dos funciones vectoriales de varias variables. Si cada una es diferenciable, entonces la composición es diferenciable. Vale lo mismo si cada una es de clase C1, la composición es de clase C1. Ya recuerden que las que eran C1 son diferenciables también. Este sería el caso más general de regla de la cadena de derivación de funciones compuestas. ¿Ven? Y acá es donde está el entonces que yo les dije. Cuando es el entonces es válido para un lado, pero no el recíproco. Fíjense que todos los teoremas tienen entonces. O sea, siempre son, si la hipótesis es válida, son válidas las consecuencias. Ahora, si la hipótesis es falsa, bueno, el consecuente puede ser verdadero o no, puede ser cualquier cosa. ¿No saben? Bueno, si no hay más consultas, entonces cerramos la clase de hoy. Y ya para la clase que viene, nos empezamos a ver, nos quedan 2 clases para ver extremos, y ya terminaríamos, después de esas 2 clases, con las funciones escalares de varias variables. ¿Bien? Así que cerramos la clase acá y les deseamos buenas noches a todos y bueno.